¿cómo estás? Bienvenidos a este primer video de vísperas laborales del 2024. Como ustedes saben, en diciembre siempre escuchamos algo que es el famoso calendario de Adviento, ¿cierto? Y como nómina para emprendedores no puede seguir tendencias, no puede seguir modas, tiene que ser disruptivo, diferente, pues dijimos, no vamos a hacer un calendario de Adviento. Vamos a hacer un calendario de vísperas del 2024 versus 2025. Vamos a finalizar este año y vamos a empezar el 2025 con pie derecho. Así que así lo vamos a llamar, vísperas laborales. Y aquí va el primer video de casi 20, 21 videos. Desde hoy hasta el 31 de diciembre vas a recibir un video referente a nómina, seguridad social y derecho laboral para ti que apenas estás empezando en este mundo, que de pronto apenas estás estudiando, te acabaste de graduar, no sé, o estás empezando a trabajar en el mundo laboral y como que todavía estás súper perdido, pues bueno, te voy a compartir una serie de videos para que empieces a afianzarte en el mundo de la nómina. Así que bienvenidos y comencemos. El día de hoy vamos a empezar desde básico. Ustedes saben que a mí me gusta lo sencillito. La liquidación de la nómina es un mundo completamente aparte. Ojalá todos los emprendedores entendieran la importancia que es la nómina, pero no, creemos que eso es una área común y corriente, como cualquiera, eso no se le para bolas. Y ojalá los empresarios entendieran que una mala liquidación de nómina no solamente te genera costosísimas multas, demandas y sanciones millonarias, sino que puede ocasionar el cierre definitivo de tu empresa. Entonces, cuando el empresario lo entienda, nosotros las analistas de nómina vamos a ser valoradas. Listo, pero bueno, entonces vamos a empezar desde lo sencillito, desde lo básico y vamos a ir subiendo de nivel. Así que el día de hoy vamos a hablar de qué es liquidación de nómina y algunos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Primero, entonces, ¿qué es liquidación de nómina? ¿Qué es nómina? ¿Qué es liquidación? Nómina como tal es el conjunto de personas, ¿listo? Mire que de pronto cuando nos vamos a los deportes, supongamos el fútbol, escuchamos la nómina del Real Madrid y se están refiriendo a los jugadores, ¿cierto? Y cuando hablamos de liquidación es platica, es lo que nosotros estamos pagando, es ese intercambio de dinero. Entonces, si nos vamos al mundo laboral, liquidación de nómina es precisamente el pago de esos salarios. ¿De cuál nómina? De los empleados, de los trabajadores que están vinculados en mi empresa. ¿Listo? Entonces, ese es el resumen de liquidación de nómina. Ahora, la liquidación de nómina es un tema financiero, así como en contabilidad que tenemos el debe, que el haber, o que en temas de presupuestos tenemos los ingresos, las salidas, ¿cierto? Que cuánta plata me está ingresando, cuánta plata me está saliendo, cuántas deudas tengo. Exactamente en la nómina pasa lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que en la nómina tenemos ingresos y tenemos deducciones, tenemos devengados y tenemos deducciones. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos entonces en los ingresos? En los ingresos tenemos lo que son los salarios, tenemos lo que son las incapacidades, vacaciones, pagos constitutivos de salario, pagos no constitutivos de salario, prestaciones sociales y demás conceptos que ustedes en sus empresas literal se inventen. Ahora, acá en la palabra conceptos iba a decir emolumentos, pero la gente es emolumentos, ¿qué es eso? Entonces acá va una nueva palabra para tu diccionario que estás empezando en el área de nómina. ¿Qué es emolumentos? Son todos esos conceptos que se pagan en una nómina, ¿listo? Porque es muy importante que aprendas como a conocer estas palabras de nómina, porque supongamos si el día de mañana, y acá estoy abriendo un paréntesis, si el día de mañana te llega, supongamos, un embargo de algún empleado, probablemente este juez diga, vamos a embargar, ejemplo, la quinta parte del salario y todos los emolumentos. ¿Listo? Eso va a significar que todos los conceptos que tú le pagues al empleado van a ser embargados. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en ingresos? Cierro paréntesis, volvemos al tema de los ingresos. Como les dije, primero tenemos salarios. ¿Qué salarios tenemos? Tenemos salario mínimo, salario básico, salario integral, salario en especie, salario a destajo, salario por comisiones. Listo, vamos a identificar cada uno de ellos. ¿Cuál es el salario mínimo y salario básico? ¿Cómo así? Esto no es lo mismo y la respuesta es que no, no es lo mismo, señoras y señores. El salario mínimo es el que estipula la ley, ¿cierto? Que para este año 2024 está en 1.300.000, que incluso ya estamos próximos a cerrar. Dentro de 20, 21 días, ya chao, salario mínimo de 1.300.000. Ahora, ¿qué significa la palabra mínimo? Nuevamente, si usted va a Google y pone mínimo, Google te va a decir, el mínimo significa que no hay nada por debajo de esto. Ese es el salario mínimo. Por acá por debajo no hay nada.
absolutamente nada. Esto es lo más chiquito. Debajo del salario mínimo no se puede pagar absolutamente nada. ¿Listo? Eso es lo que significa la palabra mínimo. Y si sale un presidente o el que sea a decir que el salario mínimo está en 1.300.000, ustedes, porque como empresarios, son emprendedores, me están acordando un pago de 1.000.000 de pesos, 1.100.000. No se puede, chicos, es que ya nos acabaron de decir que no hay nada por debajo del salario mínimo, esos números no existen. ¿Listo? Entonces, siempre en una liquidación de nómina vamos a partir, valga la redundancia, como mínimo de un sueldo de 1.300.000. ¿Listo? De ahí hacia arriba tú puedes pagar lo que quieras. Si tú le quieres pagar a un empleado un salario de 100 millones de pesos, bueno, págueselo. Pues, ¿qué más vamos a hacer? ¿Cierto? Pero menos de 1.300.000 no se puede pagar. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el salario básico? Y el salario básico es lo que acuerden las personas que está por encima del salario mínimo, supongamos 2 millones, 3 millones, 4 millones. ¿Listo? ¿El salario mínimo puede ser salario básico? La respuesta es que sí. ¿Listo? La respuesta es que sí, el salario mínimo es un salario básico, pero muchas veces el salario básico no hace relación al salario mínimo. Como les dije anteriormente, el salario básico puede ser de 4 millones de pesos. ¿Listo? Tenemos también entonces lo que es el salario integral. ¿Qué es el salario integral? Como su nombre lo dice, integra absolutamente todo. Es como yo coger este vaso de agua y le voy a echar azúcar, le voy a echar sal, le voy a echar, no sé, Mr. T, bueno, no Mr. T, no, es un tío, frutiño, lo que sea, y lo revuelvo, listo, está todo integrado, todo integrado. Eso se llama integral. Es que en un solo pago tengo absolutamente todo. Entonces, en el salario integral ya está integrado el auxilio de transporte, ya está integrada el pago de las horas extras, ya está integrada la prima, ya está integrada las cesantías. Entonces, cuando escuchamos de un salario integral, escuchamos es que no, es que ellos ya no tienen derecho a cesantías y prima, a ellos ya no se les paga. A ellos ya no se les paga prima y cesantías, pero en esos plazos acordados. Es decir, a una persona que tiene un salario integral ya no se le paga prima en junio y no se le paga prima en diciembre. Y las cesantías, pues no se las vamos a consignar al fondo, pero ellos sí tienen derecho a eso. ¿Dónde están? En su salario. ¿Por qué? Porque ya lo integramos absolutamente todo. Como les decía, en este vaso de agua. En este vaso de agua está, o en este vaso está integrado el salario, está integrado las horas extras, está integrado el auxilio de transporte y está integrado ya el pago de la prima y las cesantías. Entonces, un salario integral sí se le paga. Lo que pasa es que te lo estoy pagando cada mes. Te lo estoy pagando, valga la redundancia, ahí ya integrado. En este año 2024, el salario integral está en 16.900.000. ¿De dónde sale ese valor? Los 16.900.000 salen de yo tomar el salario mínimo, que en este año estamos en el 2000, en este año 2024 estamos en 1.300.000 y lo vamos a multiplicar por 10. La ley nos dice, multiplíquelo por 10. ¿Cuánto te da? Te da 13 millones de pesos. Esos 13 millones de pesos, ¿a qué hace referencia? Al salario básico. Sin embargo, vuelvo y digo, estamos hablando de un salario integral, o sea, le tenemos que integrar ahí entonces las prestaciones sociales, no lo podemos dejar por fuera. ¿Qué me dice la ley? Listo, vamos a hacer una cosa. El salario mínimo, es decir, el 1.300.000, lo vas a multiplicar por 3. Ese 3 hace relación al 30% de nuestros ingresos, el 30% hace relación al factor prestacional. Entonces, en el salario integral, ese 3, el 1.300.000 multiplicado por 3, hace relación al 30% que corresponde al factor prestacional. 1.300.000 por 3 te da un total de 3.900.000. Si sumamos los 13 millones más los 3.900.000, nos da un total de 16.900.000. ¿Listo? De 16.900.000, vuelve y juega. Acá está 16.900.000. Hacia abajo no existe nada más. Tú no me puedes decir que tú te ganas un salario integral de 8 millones de pesos. Tú no me puedes decir que tienes un salario integral de 3,5 millones. No. El salario integral empieza en 16.900.000. Que tú quieras pagar de ahí hacia arriba más plata, lo puedes hacer. Es que yo quiero que mi gerente se gane 80 millones de pesos, lo puedes hacer. Mínimo son 16.900.000, ¿listo? Y como ya sabes, en junio no pagamos prima, en diciembre no pagamos prima y las cesantías no las pagamos en febrero al fondo. ¿Por qué? Porque al empleado todos los meses se la estamos pagando. ¿En dónde se la estás pagando? En los 16.900.000. ¿Listo? Ahora, eh, salario en especie. El salario en especie significa que tienes una parte en efectivo, por así decirlo, es decir, se lo vas a consignar al empleado, y otra parte en especie, que puede ser ropa, puede ser alimentación, puede ser hospedaje. Pongamos el ejemplo de una empleada de servicio doméstico interna. ¿Listo?
¿Dónde duerme esta persona? Esta persona vive, duerme en el mismo lugar de trabajo. Esta persona se alimenta, desayuna, almuerza y come en el mismo lugar de trabajo. ¿Listo? O supongamos lo que son las mineras, las cementeras, no sé si conocen tienen amigos, familiares que se van 2 meses, 3 meses a las hidroeléctricas, a las cementeras, a las mineras y después vuelven. Entonces ellos duermen en el famoso campamento. Ellos duermen en el lugar de trabajo, ellos se alimentan, tienen un casino, un restaurante que está en el lugar de trabajo. ¿Listo? Todo esto es salario en especie. Entonces, ¿qué me dice la ley con el salario en especie? Venga, es que el salario en especie no puede ser inferior al 70% del mínimo. Volvemos, en el 2024 tenemos un salario mínimo de 1.300.000. El 30% serían 390.000 pesos. Esos 390.000 pesos es lo que yo le descuento o le aplico como salario en especie. ¿Cuánto va a recibir mi empleada en efectivo o cuánto yo le voy a consignar en su cuenta como pago de nómina de sueldo? 910.000 pesos. Listo, esos 910.000 pesos es el 70% del mínimo. Ahora, cuando ya nos ganamos más del mínimo, ¿qué me dice la ley? Ok, usted puede acordar un pago de hasta el 50%. Pero ese 50% no puede ser inferior al 70 al mínimo. ¿Cómo así? ¿Qué es eso tan enredado? Ok. Vamos a suponer que yo me gano 1.500.000. El 50% de 1.500.000 son 750.000, ¿cierto? 1.500.000 dividido 2, 750. Entonces uno dice, ah, no, pues la ley me deja que sea el 50%. Yo voy a coger 750.000 para consignárselos al empleado y los otros 750.000 los voy a aplicar entonces como salario en especie. No, porque si tú revisas cuál es el 70% del salario mínimo, te da 910. Es decir, que ningún empleado en Colombia, por concepto de salario en especie, cuando se le va a aplicar salario en especie, puede recibir menos de 910.000 pesos. Entonces, si tu empleado se gana 1.500.000, tienes que hacer ese ajuste de porcentajes. ¿Listo? Ya sabes que no le puedes consignar 750, mínimo son 910, entonces vamos a bajar el porcentaje del salario en especie. Yo no quiero dar salario en especie, no hay ningún problema. No lo des, es que eso no es obligatorio. No quieres dar nada, yo le quiero dar la alimentación, el hospedaje, absolutamente todo. ¿Qué es lo que pasa en estas grandes empresas? Como ellas tienen tanto músculo financiero, ellos no dan salario en especie, o sea, todo lo cubre. La alimentación, el hospedaje, absolutamente todo son beneficios extralegales de estas empresas. Al empleado le llega su salario pulpito, como decimos por ahí, ¿listo? Pero si tú lo quieres aplicar, tienes que respetar estos porcentajes. Ahora, no siempre será el 30% de un salario mínimo, puede ser el 5, puede ser el 10, puede ser el 12. Si nos ganamos más del mínimo, ya sabemos que máximo es el 50, pero puede ser el 5, el 18, el 32, el 24. ¿Listo? Ahora tenemos salario a destajo. ¿Qué significa el salario a destajo? El salario a destajo es que por cada unidad que yo produzca, yo te voy a pagar un valor. Supongamos que yo produzco cajas de fósforos, entonces yo voy a contratar a alguien para que me pegue las cajitas, para que le eche colbón y me pegue la tapa y ya me quede el cuadrito y así poder meter toda la cajetilla. ¿Listo? Entonces yo le digo a mi empleado, por cada caja que usted me pegue, yo te voy a pagar 100 pesos. Si el empleado apenas me hace una caja, pues son 100 pesos que le pagué. Si me hace dos, son 200 pesos. Si me hace tres, son 300 pesos. Pues ya si me hace 1.000, 2.000, 3.000, pues ya es el valor que le voy a pagar. ¿Listo? En el salario de estajo, yo puedo, obviamente, firmar un contrato fijo, indefinido, hora de labor, no importa, donde voy a respetar la base del salario mínimo, el 1.300.000, y le voy a pagar adicional el salario a destajo. Por lo tanto, el salario a destajo que se considera un salario variable. Y ese salario variable, ese salario a destajo, es un salario constitutivo. ¿Listo? Es decir, lo tengo que tener en cuenta en la seguridad social, en la prima, en las vacaciones, en las cesantías, en una indemnización, en absolutamente todo. Yo puedo acordar con el empleado solo un salario a destajo y la respuesta es que sí. Tú puedes acordar solo pagos a destajo, pero primero tienes que validar que sí se vaya a ganar por lo menos el mínimo. ¿Listo? Y si no es así, pues entonces ya estamos hablando de un contrato por prestación de servicios, es decir, no hay subordinación y el empleado no cumple un horario. Siempre y cuando se tenga subordinación y el empleado cumple un horario, sí o sí, tú me empiezas a pagar desde 1.300.000, me aseguras el salario mínimo y me pagas todo el salario variable que será correspondiente al destajo. También tenemos entonces lo que es el salario por comisiones. ¿Listo? Las comisiones es por cada unidad que tú vendas, yo te voy a pagar 100 pesos. Ya tenemos un empleado que es el que fabrica las cajas y a ese empleado yo le pago a destajo. Este empleado se llama Juan.
¿Listo? A Juan le pago por destajo. Pero ya viene Nicolás. Y a Nicolás yo ya le digo, y yo vea, Juan ya hizo esta caja. Ahora yo necesito que tú vayas a todas las tiendas, a todos los supermercados, vayas al Éxito, vaya al Euro, vayas, no sé, a Jumbo, listo, a todos los, ay, se me olvidó, las tiendas, los locales, y vendas esta caja, listo. Y por cada unidad que tú me vendas, yo te voy a pagar 100 pesos. O incluso las empresas, que es el común denominador, acuerdan porcentajes. Mira, si tú me vendes de esta caja, le vendes a un cliente 1.000.000 de pesos, yo te voy a pagar el 2% de ese millón. Pero si ya te me pasas de 10 millones, yo también te voy a subir el pago de la comisión y te voy a pagar un 3%. Ustedes recuerden que tanto en la comisión con el pago de destajo, ustedes acuerdan los valores. Listo, esto no está establecido pues por ley, es decir, la ley no te dice que usted tiene que pagar el 5% de comisión, no, ustedes inventan la escala de comisiones como quieran y en el pago de salario de destajo, ustedes se lo inventan como ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, así como en el destajo, por cada unidad que produzca, yo te pago un valor, en la parte de comisiones, por cada unidad de ventas, yo te voy a pagar un valor o un porcentaje. Así como en el destajo yo puedo tener un pago solo a destajo, en las comisiones es exactamente igual. Yo puedo tener un contrato solo por comisiones, no te voy a pagar el mínimo, o sea, tú no vas a tener ninguna base salarial. Te voy a pagar solamente por lo que vendas, pero si te pago solamente por lo que vendas, yo no te puedo exigir un horario, yo no te puedo exigir que vengas a la oficina de lunes a viernes de 8 a 5. ¿No? El empleado verá cuando vende, el empleado verá si de pronto él se va a ir con los clientes los fines de semana de rumba, los va a invitar a cenar en la noche, él verá. Yo quiero es que me cumpla con que venda 100 millones mensuales. Él verá cuándo los vende. En fin de semana, un miércoles, un jueves. No le exijo horario, por lo tanto, ahí sí podríamos tener un pago o un contrato solo por comisiones. De lo contrario, si hay subordinación y cumplimiento de horario, tú me respetas el salario mínimo y esas comisiones sería el salario variable. ¿Listo? Ahora, salario variable, entonces como ya lo escuchamos, pues es todo lo que el empleado gana adicional a ese salario mínimo o a ese salario básico y que todos los meses cambia. Entonces supongamos el destajo, las comisiones, las horas extras, los recargos nocturnos, listo, todo eso es salario variable, cada mes yo recibo un valor diferente. ¿Qué más tenemos en la sesión de ingresos? Están lo que son las incapacidades. Ojo porque en algunas auditorías o en algunas preguntas que ustedes me hacen en las redes sociales, es como, es que yo no le estoy pagando incapacidad, pues porque como él no viene a trabajar, pues eso es un descuento. No, las incapacidades es un ingreso, es una prestación económica. Claro, en la colilla de pago, en el comprobante, no va a salir la palabra sueldo, la palabra nómina o la palabra pago de salario, no. Va a salir el concepto de incapacidad, pero es un valor que tú tienes que pagar. Listo, porque es que a ti te lo está pagando la EPS. Si tú haces todo lo que tienes que hacer de manera correcta y al día, la EPS a ti te paga la incapacidad, entonces no hay lugar a que tú le descuentes los días que él no está trabajando, ¿listo? La incapacidad también es un ingreso. También tenemos lo que son las vacaciones. Actualmente tenemos vacaciones compensadas, vacaciones disfrutadas. Recordemos que por un año de trabajo son 15 días de salario. Ahora son 15 días hábiles. Esto hábiles se puede contar de lunes a viernes o de lunes a sábado. ¿Listo? Claro, son 15 días hábiles, pero cuando entramos a pagar en dinero, de pronto nos puede dar 18, 20, 22. ¿Listo? Ahora, como les decía, la nómina es un tema financiero, así como hay ingresos, también tiene deducciones, también tienen salidas, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar en esas deducciones? Vamos a encontrar las que son ya obligatorias, como es el descuento de la salud, el descuento de la pensión, el descuento del Fondo de Solidaridad Pensional, retención en la fuente y ya otros conceptos. ¿Qué otros conceptos podemos tener? Libranzas, por ejemplo. También podemos tener préstamos con la empresa. También podemos aplicar alguna deducción donde el empleado me autorizó descontarle X valor y pues le lo voy a descontar. Y tenemos el tema de los embargos. ¿Listo? Esos son como los conceptos principales que aplicamos en las deducciones. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos el día de mañana con otro capítulo. Chao, chao.